El presidente Bukele ofreció otro poderoso discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que le volvió a callar la boca a sus acérrimos detractores, que han querido opacar los cambios positivos en la seguridad que ha logrado su gobierno. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Aplausos, por favor. Además, Bukele enfatizó y subrayó que en El Salvador se respeta y se protege la libertad de expresión y la propiedad privada. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. Pero las reacciones de los corruptos no se hicieron esperar. No podemos ir a votar. El delincuente del FMLN, Sigfrido Reyes, procesado penalmente por lavado de dinero y 15,000 delitos más, salió de cínico a hacerse la víctima y a decir que es un pobre perseguido inocente que no se ha robado ni un centavo partido por la mitad. Lo mismo que dice el chimvergüenchón del nicaragüense Funes. ¡Qué hijo de puta! Y en otras noticias, aprueban exención de impuestos a inversionistas que construyan proyectos inmobiliarios de 35 pisos o más. Las diputadas Claudia Meche Ortiz y Marcela Villatoro reaccionan y aseguran que la Asamblea Legislativa está legislando para los ricos y no para los pobres. ¿Para quién están legislando? ¿Para los ricos? ¿Para ellos están legislando? ¿O para la gente que necesita ayuda? ¡Qué paloma! Y en las calientitas de hoy, Manuel el Chinese Flowers criticó el reciente encuentro entre el presidente Bukele y el magnate Elon Musk. La envidia lo está carcomiendo, ya que él es solo amigo de los cactus y las mascotitas. El señor Elon Musk. Ese señor, Helios Monk. No te tengo miedo, Elon Musk. Elon Musk hace negocio. Él no es una instancia de caridad, ni mucho menos es un ente de cooperación sur-sur. Él hace negocio. Él vende carros Tesla y no son baratos. Una cosa hermosa. Además, el gorgojo pelo de tacuacín de Eduardo Escobar de la ONG Acción Ciudadana también criticó al presidente Bukele por su speech en la ONU y dijo que dio un discurso totalmente desubicado. Es una primera parte de un discurso desubicado, o sea, estar hablando eso, haciéndose propaganda, pues bueno. ¡Que comas mierda! Por otra parte, el que no tiene pelos en la lengua es el presidente de Argentina, Javier Milei, que exhibió toda la hipocresía de la ONU en su discurso. Dice que las Naciones Unidas ya no tienen ninguna credibilidad y arremetió en contra de las dictaduras de izquierda de Venezuela y Cuba. Miren el tamaño de esos huevos. De esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Soy José Orbilio Valladares y esto es una edición más del semanario informativo más entretenido del internet, la mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja la encuentras solamente acá en Escenario Político 3.0. Te lo pudieron haber contado antes, pero nadie como José YouTuber. Claro que sí. ¡Comenzamos! El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la volvió a hacer, la volvió a romper, volvió a devorar con su discurso en la 79ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como cada año reúne a mandatarios de todo el mundo en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. Para iniciar su discurso, el presidente Bukele hizo hincapié en la transformación innegable de El Salvador, de un país que antes nadie conocía o si sabían de él era por
la mala fama de las maras a transformarse en un país totalmente diferente, con una voz en el mundo. Cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar de El Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias. O el país más violento del mundo o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Además, el presidente Bukele le envió un mensaje a todos sus detractores. Entre esos, las ONGs defensoras de criminales disfrazadas de defensoras de derechos humanos, que han querido desprestigiar su plan de seguridad y el régimen de excepción, haciendo uso de los medios chayoteros, y que lo han tildado de ser un dictador y un tirano que solamente encierra inocentes. Bukele les dijo a los defensores de pandilleros que la prioridad de su gobierno son los salvadoreños honestos y no los criminales. Vaya babosada. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Este muchacho me llena de orgullo. Además, el presidente Bukele centró gran parte de su discurso en la decadencia que está atravesando el mundo moderno. Como dijo una vez el profesor Dumbledore, tiempos oscuros se acercan, Harry. Tiempos difíciles y oscuros nos aguardan. Pronto deberemos elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Hoy el mundo libre ya no es libre. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. Tiempos oscuros están por venir. Tiempos muy oscuros. ¿Es en serio? ¿No cree que está exagerando un poco? Bienvenido al apocalipsis, señor Calamardo. También Bukele se refirió a la erosión de la libertad de expresión en el mundo occidental y dijo una frase muy poderosa que deben meterse en la cabeza todos los políticos y sus activistas. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. Para cerrar con broche de oro su discurso, el presidente Bukele volvió a recalcar que El Salvador ha renacido, pero que esa libertad se debe mantener para no volver al pasado. Además, finalizó pidiéndole a Dios que bendiga a toda la humanidad en los tiempos oscuros que se avecinan. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos
que la libertad se toma, no se da ni se regala. Y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Pues las reacciones del Gorgojal al discurso del presidente Bukele en la ONU no podían faltar. Como siempre, todos los detractores del régimen de excepción y defensores de los querubines del Secot salieron a decir que es mentira que vivamos en paz, que el dictador ha encarcelado a toda la población, que la mayoría de capturados por el régimen son inocentes y, como diría la Meche, que liberen a los angelitos ya. ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Pero la reacción más cínica de todas fue la del corruptazo exdiputado Sigfrido Reyes, mejor conocido como el señor Burns, que es otro de los frentudos que vive en el exilio asilado porque no tuvo los huevos para enfrentar la justicia. Igual que el culeco de Funes, que no hace más que ladrar desde la comodidad de Managua, escondidito bajo las enaguas de Ortega, porque así le hace el chunchucuyo. ¡Sinvergüenza! Pues el señor Burns reaccionó ante el discurso del presidente, haciéndose la víctima, diciendo que es un pobre perseguido político inocente que nunca se robó ni un centavo partido por la mitad. Así dicen todos los mañosos. ¿De qué país se está hablando? Soy una persona perseguida, enjuiciada, amenazada con cárcel, junto a familiares y otras personas inocentes. Nuestro patrimonio familiar fue confiscado, todo por órdenes de este personaje, a jueces y fiscales serviles. Nadie está seguro en El Salvador. Si los perros ladran, señal que caminamos, Sancho. Oílo a este cínico. Todos los salvadoreños conocemos el historial de corrupción de Sigfrido Reyes, que como la mayoría de frentudos pasaron a ser gatos patarrajada y de vivir en el monte y en las casas de cartón a tener mansiones, casas de playa y a darse la vida de Huicho Domínguez. Ni les lucía a los guillos. El mismo caso de los dos corruptos expresidentes de Funes y Nuégado, de Munguía Payés y de casi toda la cúpula del frente. Guillos que cuando llegaron al poder se les subió la caca a la cabeza y que la mayoría se fueron huyendo a pedir asilo a otros gobiernos zurdos. ¡Qué hijo de puta! Ahora se hacen los perseguidos políticos, los inocentes. Imagínense hasta dónde llega el descaro de Sigfrido de decir que es inocente, cuando todo El Salvador sabe la clase de rata que es. Es que verdaderamente no hay pudor. Obviamente si sos ladrón, si sos corrupto, si sos marero, se van a sentir aludidos y ofendidos por el discurso del presidente. Pero el que nada debe, nada teme. Amén, hermano. Otro que andaba ladrando por el discurso del presidente fue Esperancito Araujo, que se recuerdan que cuando le confiscaron las propiedades a Cristiani, salió ofendiendo, hasta les dijo hijos de tuta a las autoridades. Por eso es que se siente ofendido con el discurso del presidente, Esperanzo. Porque como le tocaron a sus lindos areneros y les confiscaron todos los bienes al tamal de Cristiani, ahí andaba bien babo Esperancito criticando a Bukele en la ONU. ¡Que comas mierda! Pero le guste a quien le guste, los corruptos esos tienen que pagar. Porque no se hagan los majes, no se les está persiguiendo por sus opiniones o por ser opositores. Se les está persiguiendo por ladrones. Lastimosamente, por la deficiencia de nuestro sistema judicial, la mayoría de estas ratas areneras y frentudas, todas se dieron a la fuga. Y solo les queda ladrar como Sigfrido Reyes y Funes desde el exilio. Porque como les repito, no tuvieron los huevos de enfrentar la justicia. Al igual que Rodolfo Parker, Norman Quijano, la Margarita Escobar y un sinfín de políticos que obviamente odian a Bukele y todo lo que diga porque les botó todo el negocio. Pero en este gobierno hasta gente de nuevas ideas está presa. Así que ya saben el mensaje. Los corruptos van a caer, vengan de donde vengan. Así lo dijo el presidente. Aunque sean de nuevas ideas, si han metido mano larga en el dinero del pueblo, tarde o temprano la justicia los va a agarrar por Detroit. Así que recuerden no meter las manos al fuego por ningún político. Porque la vida es una tómbola. Los que hoy están arriba, mañana estarán abajo. Y a los que el poder los enferme de soberbia, los veremos caer más adelante, como los mismos de siempre. Se tenía que decir y se dijo. Pasando a otras noticias, con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó una normativa para que los inversionistas que construyan edificios de al menos 35 pisos queden exentos del pago del impuesto sobre la renta durante 15 años. El objetivo de esta disposición es impulsar el desarrollo inmobiliario y atraer inversionistas que apuesten por estas edificaciones verticales para maximizar el espacio urbano en el país. Los que votaron en contra
contra de esta normativa fueron los 3 diputados de la oposición: Claudia Ortiz de Vamos a Huevear y los 2 mareneros Marcela Villatoro y Chico Lira. Las diputadas cuestionaron que no se trate de una iniciativa que beneficie a las familias más pobres del país. Por su parte, Claudia Mercedes Ortiz propuso agregar un nuevo artículo que obligaran a estas empresas constructoras que quedarán exentas de impuestos a construir también casas de interés social de menos de $25,000 para las familias pobres. Sin embargo, a la propuesta de Claudia Meche, los diputados de Nuevas Ideas le puyaron el no. Seguramente muchas personas sueñan con vivir en una ciudad con rascacielos como en otros países a los que admiramos. Pero estoy segura que muchas más personas en nuestro país sueñan con tener una vivienda propia a un precio accesible, más que vivir en una ciudad con grandes rascacielos o grandes lujos. Sin embargo, este sueño de muchos salvadoreños, de muchas familias, de tener acceso a una vivienda propia, es un sueño que no se pueden permitir porque desde hace algunos años, especialmente los últimos 2 años, los precios de las viviendas han estado por las nubes. Y una familia trabajadora, una pareja que acaba de hacer vida en común, difícilmente puede acceder a una casa propia. Yo creo que esta apuesta por incentivar la construcción en vertical es una apuesta interesante, pero desde nuestro punto de vista es una apuesta que estaría incompleta si estos incentivos fiscales, estos beneficios de quitar impuestos durante 15 años a inversionistas, no se acompañan de incentivos también para que la empresa privada construya proyectos de vivienda accesible. Por ejemplo, de vivienda menor a $25,000 de precio de mercado. Por su parte, la diputada Marcela Villatoro de Marena les dijo a los diputados de la bancada CIAN que estaban legislando para los ricos y no para los pobres, y que no es justo que mientras eximen de impuestos a los grandes millonarios, la gran mayoría de las familias salvadoreñas sigan viviendo en la pobreza, en hacinamiento y sin acceso a una vida digna. El 88% de las nuevas viviendas que se están construyendo se hacen para personas con ingresos de más de $1,500. Esto no es para la población que tiene escasos recursos económicos. El salvadoreño que se la ve día a día de palitos para salir adelante. Es el 90% de la población en nuestro país tiene ingresos menores a $453. Estas construcciones no van a ser para ellos. ¿Para quiénes van a ser? Para los que tienen el poder económico para comprar estos apartamentos, no para el salvadoreño común. Él no lo puede pagar. Ustedes saben que el 60% de los salvadoreños viven en condiciones de hacinamiento, que viven más de 3 personas en un cuarto. Esa es la realidad del salvadoreño en este momento. Nosotros queremos que la gente que necesita tener una casa y una vivienda digna la pueda tener. Pero los incentivos que se están presentando en este día son para los millonarios, los que pueden pagar impuestos. ¿Por qué no hacemos soluciones para la gente que sí necesita incentivos de verdad para tener una mejor economía familiar? Aprobemos que se le quite el IVA a los productos de la canasta básica. ¿Para quién están legislando? ¿Para los ricos? ¿Para ellos están legislando? ¿O para la gente que necesita ayuda? ¿Ya no les queremos ayudar con la canasta básica? Bueno, ayudemos dándole vivienda. ¡Qué paloma! Así las cosas, señores, qué paloma. Yo sé que muchos van a decir, esta señora arenera, hablando de ayudar a los pobres, y ellos no hicieron nada cuando pudieron. Y tienen toda la razón. Los areneros y los frentudos fueron lo peor. Pero dejando eso aparte, hablemos del argumento que está dando la Villatoro. Centrémonos en el argumento. Tiene razón. En El Salvador, la gran mayoría de familias de escasos recursos no pueden acceder a una vivienda digna. Ya ni siquiera la clase media puede hacerse de su propia casa. Así las cosas, señores, porque los precios están por los cielos y los salarios en El Salvador no dan para eso. Eso es un hecho innegable. Los únicos que pueden comprar ese tipo de propiedades son gente rica, extranjeros o hermanos lejanos, que tienen otro nivel de ingreso. Los pobres del Salvador y la clase media no pueden. Y yo estoy de acuerdo en que se den ese tipo de incentivos fiscales para incrementar la inversión. Nadie está peleando con eso. Pero sí estoy de acuerdo en que se debe legislar para los más necesitados. La prioridad debería ser legislar para ayudar
ayudar a los más pobres. Se deberían estar buscando incentivos, alternativas, soluciones para crear condiciones de vida digna para la gente más pobre, que son la mayoría del pueblo salvadoreño. La pregunta es, ¿qué soluciones se están buscando para los salvadoreños que hoy en día viven coyol partido, coyol comido, que siguen sin tener acceso a una vivienda digna? Esa población debe ser la prioridad de todo gobierno y de toda asamblea. Para ellos hay que legislar, para ellos hay que pensar, para el grueso de la población. Los ciudadanos de a pie deben ser la prioridad, no los privilegiados. Como les digo, esta es una realidad que no podemos negar. Y usted puede decir, ¿los harineros con qué moral dicen esto? Con ninguna, claramente está. Pero si nos vamos al argumento, en esta ocasión y en este argumento, estoy de acuerdo con la diputada Vía Los Leyes. Libérenlos ya, libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. ¡Qué palo! Una cosa hermosa. ¿Cuántos jóvenes no tienen cerebro? Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Al fin te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, el nuevo secretario general de The Front, el Chinese Flowers, amigo de las mascotitas y de los cactus en TikTok, anda de envidioso al igual que un montón de gorgojos, porque el presidente Bukele se reunió con el magnate y empresario Elon Musk, o Elon Musk, como diría el chino. Dice el Chinese que solo hablaron de Tesla, que solo hablaron de cohetes, que solo hablaron de Starlink, que solo hablaron de X, pero que no hablaron de restaurar la agricultura, que mejor lo hubieran mandado a él y que él le hubiera ofrecido una sopa de patas y un capirucho. El señor Elon Musk. Ese señor, Helios Monk, hace negocio. Él no es una instancia de caridad, ni mucho menos es un ente de cooperación sur-sur. Él hace negocio. Él vende carros Tesla y no son baratos. Él vende Starlink. Él vende vuelos al espacio. Hoy X, antes Twitter, se paga. La red social X, antes conocida como Twitter. Me imagino que no hablaron de la agricultura de El Salvador. Me imagino que no hablaron de las necesidades de vivienda en el pueblo o de recuperar pues la producción. Creo que hablaron de negocio. Ya hablar de negocio ya es un tema muy particular entre ellos. No me diga. Por otra parte, y hablando de gorgojos envidiosos, Eduardo Escobar de la ONG Acción Ciudadana, una ONG que no tiene ninguna razón de ser, porque no ayudan en nada a la ciudadanía, y se llaman Acción Ciudadana, criticó como siempre el discurso del presidente Bukele en la ONU, y dijo que estuvo totalmente desubicado, porque solamente fue a hacer propaganda y a hablar de El Salvador. ¿Y de qué más va a hablar? Pues pasmado, Dios guarde. Nuestro punto de vista, el presidente utilizó como una plataforma de propaganda electoral y de propaganda política el estrado de las Naciones Unidas. Está bien, pendejo. Porque la primera parte de su discurso, cuando comienza a hablar de los logros de su gobierno, eso obviamente es un mensaje más para el consumo interno, pues, o sea, que no se tiene que estar hablando en ese estrado. En ese estrado se hablan temas más regionales, si se quiere, más temas mundiales. ¿Quién dice? No, yo hice esto y yo soy fantástico, o sea, y eso es lo que llegó a hablar el presidente. Entonces, es una primera parte de un discurso desubicado, o sea, estar hablando de eso, haciéndose propaganda, pues bueno, ya sabemos que eso es lo que hace el presidente. ¡Come mierda! Y hablando de la ONU, el que no tiene pelos en la lengua y el que no se anduvo por las ramas fue el presidente argentino Javier Milei, que despotricó en contra de la hipocresía de la ONU, dijo que ya no tienen ninguna credibilidad y que es totalmente falsa su disque defensa de los derechos humanos. Vaya babosada, alguien tenía que ponerlos en su lugar. Además, despotricó en contra de los gobiernos zurdos y sus fracasadas agendas. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y en la desnaturalización de sus funciones.
Por eso quiero hacer una advertencia. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Al que le caló y le dolió hasta el chunchucuyo las palabras de Milei, o al zurdo de Gustavo Petro, que fue a llorar porque Milei estaba ofendiendo a Maduro. Si te dolió, sobate, Petro. En su poder de prohibición y censura, gritan, ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. El libre mercado no era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Qué chistoso, Cocolito. Vamos con tu sección de denuncia ciudadana, donde amplificamos tus denuncias a través de este espacio. La primera denuncia dice: hola José Youtuber, mi denuncia anónima, por favor. Denuncio que en las elecciones del 4 de marzo el partido NI en la Libertad Oeste Colón nos prometieron pago por estar en el punto Cian y no nos han pagado. Solo son reuniones tras reuniones, pero nunca nada. Pensé que solo a mí me sucedía eso, pero por ser fiel seguidor a tu canal, veo que no. Gracias por tu denuncia. Otra denuncia dice: buenas noches, quiero denunciar a ANDA, ya que hace 3 meses me llegó un recibo excesivo de agua y llegaron a inspeccionar sin darme solución del pago. Solo que pague y ya. Fui a la Defensoría del Consumidor y tampoco han escuchado. ¡Qué novedad! Pido a alguna autoridad superior o al mismo presidente de ANDA que por favor resuelvan mi caso y el de muchos más que no podemos pagar ese recibo. Mi casa no es un negocio y ni tengo fugas. Por favor, ANDA, atender esta denuncia. Y la tercera denuncia de hoy dice: denunciar los trámites burocráticos en el Fondo de Protección del ISS. Muchas personas llevan más de 7 meses en el trámite de retiro cuando antes el proceso duraba 3 meses y eso que era un tiempo ya prolongado. Dicen que cuesta que la directora del ISS firme los papeles y lo único que le dicen a uno es que sigan preguntando cada mes. Si quieres que amplifiquemos tu denuncia en este espacio, síguenos escribiendo al correo inboxdenunciasv@gmail.com. Gracias por confiar en nosotros. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente de cada programa. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. También recuerda que puedes colaborar a la producción de este contenido en YouTube a través de las diferentes plataformas que aparecen en pantalla y a través del botón de super gracias debajo de cada video. Tu aporte nos beneficia de mucho a toda esta producción. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio firmados por José Youtuber a través del WhatsApp 6066-6438. Soy José Orbilio Valladares y nos vemos en una próxima edición de EP 3.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Nos vemos en la próxima edición. Bechotototes. Luchando por la verdad, con risas y honestidad. Yo soy youtuber con humildad y claridad, mostrando la realidad sin miedo a la adversidad. José Youtuber, la verdad es mi especialidad. En cada video la pasión se ve, por informar con respeto, eso es lo que sé. Con cada noticia, una sonrisa total. José Youtuber, siempre listo para informar. Luchando por la verdad, con risas y honestidad. José Youtuber, con humildad y claridad, mostrando la realidad sin miedo a la adversidad. José Youtuber, la verdad es mi especialidad.